El presidente Gustavo Petro volvió a dejar clara su posición sobre la exportación de carbón colombiano a Israel, en una nueva intervención pública que tuvo lugar durante la séptima ministerial de energía de la CELAC. En un tono firme y cargado de indignación, Petro denunció lo que considera una desobediencia directa a una orden presidencial de alto nivel. Su mensaje fue enfático y apuntó directamente al exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, a quien acusó de haberlo engañado deliberadamente y de permitir, de forma encubierta, que se siguiera enviando carbón colombiano al Estado de Israel, pese a la prohibición expresa del gobierno. Esta acusación no solo elevó el tono del debate interno en Colombia, sino que además extendió sus efectos a nivel internacional, al solicitar directamente al pueblo suizo que tome medidas contra la multinacional Glencore. Durante su intervención, el mandatario no ocultó su frustración y desconcierto ante lo que considera una traición por parte de un miembro de su propio gabinete. En sus palabras, Petro cuestionó de manera retórica si la figura presidencial en Colombia ha sido reducida a un mero símbolo sin autoridad real. Está llevando el carbón colombiano por barco y están haciendo las bombas, cuando el presidente decretó que no, o sea, el presidente de Colombia es un cascarón que no tiene poder, es un títere, el poder está en otro lado. El ministro anterior me engañó, expresó con vehemencia el jefe de Estado, en una declaración que dejó en claro la profundidad de su molestia y su convicción de que hubo una manipulación intencional de la normativa presidencial. Las declaraciones de Petro no solo se limitaron a una denuncia personal. También hubo una clara denuncia política y legal. El presidente señaló que el decreto presidencial, que debía contener una prohibición rotunda a las exportaciones de carbón colombiano hacia Israel, fue manipulado a través de una redacción ambigua que incluyó frases que, en la práctica, excluían a los grandes exportadores de dicha prohibición. Esta omisión no fue accidental, según el presidente, sino el resultado de una acción premeditada que permitió que compañías como Glencore siguieran enviando carbón a Israel, en medio del conflicto que involucra al Estado israelí en acciones militares intensas en la Franja de Gaza. Reyes, cuando era ministro, no pasó por filtros jurídicos el decreto con la prohibición. Tuvo dos palabritas que excluían a los exportadores de carbón de la prohibición presidencial de exportar carbón a Israel. Reyes, cómplice del genocidio en Gaza, sostuvo el mandatario, elevando la gravedad de la acusación al vincularla directamente con la crisis humanitaria en Palestina. En este contexto, Petro no dudó en llamar a la ciudadanía suiza a actuar contra la empresa Glencore, a la que acusa de ser parte del entramado que continúa beneficiándose de las exportaciones colombianas de carbón hacia Israel. El presidente no ha sido tímido a la hora de utilizar términos fuertes para describir lo que considera una complicidad con acciones bélicas. La expresión, cómplice del genocidio, apunta a una responsabilidad ética y política que, en su criterio, trasciende lo legal para adentrarse en la moral y en los principios fundamentales de los derechos humanos. Este tipo de declaraciones también tiene repercusiones diplomáticas, ya que involucra a terceros países y empresas en un tema que ha generado un fuerte debate a nivel global sobre el rol de los recursos naturales en conflictos armados. Las implicaciones de sus palabras también abren un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo colombiano y los actores económicos internacionales que operan en el país. Glencore, que mantiene operaciones significativas en el sector minero colombiano, se ha visto de repente bajo el escrutinio directo del gobierno. Si bien Petro no ha anunciado medidas legales específicas contra la empresa, su llamado al pueblo suizo para que intervenga en el asunto representa un intento por internacionalizar el problema y buscar presión social y política desde el exterior. Este tipo de estrategia no es nueva en el discurso del presidente. Petro ha venido utilizando foros internacionales para visibilizar sus preocupaciones sobre el papel de Colombia en los conflictos internacionales, especialmente en lo relacionado con la exportación de recursos que, en su opinión, pueden estar alimentando guerras. En su visión, permitir la venta de carbón colombiano a Israel en este momento equivale a permitir que ese recurso sea transformado en armas o en herramientas de represión contra la población palestina. La denuncia también ocurre en un contexto político tenso dentro del país. La oposición no tardó en responder a sus declaraciones. Figuras como la senadora Paloma Valencia y otros congresistas críticos del gobierno han planteado que Petro está utilizando este tipo de narrativas para distraer de los problemas internos o para victimizarse ante sus fracasos de gestión. Sin embargo, para los sectores más afines a su proyecto político, esta denuncia confirma su compromiso con la justicia global y con una política exterior ética y basada en principios. No es la primera vez que el presidente Petro entra en conflicto con sus propios ministros o altos funcionarios. A lo largo de su mandato, se han visto episodios similares en los que el presidente ha acusado a colaboradores cercanos de no seguir instrucciones o de actuar por fuera del marco establecido por la Casa de Nariño. Sin embargo, este caso adquiere una dimensión distinta,
no solo por el tema de fondo, la exportación de carbón en medio de un conflicto internacional, sino también por la carga emocional y simbólica que rodea el conflicto entre Israel y Palestina. La forma como se ha manejado este tema también levanta interrogantes sobre los controles internos del gobierno. ¿Cómo es posible que un decreto presidencial haya sido firmado con omisiones tan críticas? ¿Qué mecanismos existen dentro del Ejecutivo para garantizar que las decisiones del presidente se traduzcan fielmente en acciones legales? Estas preguntas son inevitables y pueden derivar en investigaciones dentro del mismo gobierno o en acciones del Congreso para esclarecer los hechos. Por otra parte, la industria carbonífera en Colombia también se encuentra en una encrucijada. Las exportaciones de carbón han sido durante décadas una fuente clave de ingresos para el país, y los cambios en la política exterior de Petro podrían poner en jaque contratos existentes, relaciones comerciales de larga data y la estabilidad de las regiones productoras. Si bien el presidente defiende una política más ética en la comercialización de los recursos del país, hay sectores que temen que decisiones de este tipo puedan generar inestabilidad económica o pérdida de empleos. Petro ha señalado en varias ocasiones que el modelo extractivista debe ser superado y que Colombia debe encaminarse hacia una economía productiva basada en energías limpias y sostenibles. En ese sentido, la prohibición de exportar carbón a Israel puede entenderse también como parte de una estrategia más amplia de transformación económica y energética. Sin embargo, la forma en que se está implementando esa transformación ha generado fuertes debates sobre la viabilidad, el ritmo y las consecuencias de estos cambios. El caso Reyes también ha sacado a la luz los desafíos que enfrenta el presidente al interior de su propia administración. La confianza en sus ministros y la alineación con sus decisiones políticas son fundamentales para la coherencia del proyecto gubernamental. Cuando uno de sus ministros más cercanos, como lo fue Luis Carlos Reyes, actúa en contravía de una instrucción presidencial, se pone en duda la solidez del equipo de gobierno y la capacidad del presidente para ejercer control sobre su gabinete. Por lo pronto, Petro ha dejado claro que no dará marcha atrás en su decisión. Las exportaciones de carbón a Israel están, según él, prohibidas, y cualquier intento de burlarse de esa decisión será denunciado públicamente, sin importar las consecuencias políticas o diplomáticas. El mensaje a los demás ministros y funcionarios del Ejecutivo también es claro: la obediencia a las decisiones presidenciales no es opcional. Quienes actúen por fuera de ese marco serán señalados y posiblemente removidos de sus cargos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. El desarrollo de esta historia aún está en curso. Es probable que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la reacción del decreto, las acciones de Glencore, y la respuesta tanto del Congreso como de los organismos de control. El exministro Reyes podría enfrentar investigaciones o citaciones para explicar su actuación, y la política exterior del país también podría entrar en revisión a raíz de estas denuncias. A nivel internacional, el caso también pone a Colombia en una posición singular. Pocos países han tomado una posición tan explícita en contra de Israel en medio del conflicto actual. La decisión de Petro de frenar exportaciones estratégicas y de denunciar públicamente a empresas que considera implicadas en la crisis humanitaria en Gaza puede tener costos diplomáticos, pero también podría ser vista como un gesto valiente por parte de organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos. Lo cierto es que la controversia en torno a la exportación de carbón a Israel ha revelado una serie de tensiones internas y externas que van mucho más allá del simple comercio de minerales. Se trata de un debate sobre la soberanía, la coherencia en la toma de decisiones, el papel ético del Estado en el comercio internacional, y la capacidad de un presidente para hacer valer su autoridad frente a intereses económicos y políticos muy poderosos. El pueblo colombiano, como en muchas otras ocasiones, observa con atención y expectativa el desenlace de este nuevo episodio político. Las voces a favor y en contra de Petro seguirán cruzando argumentos en los medios y en el Congreso, mientras el presidente se aferra a su discurso de cambio estructural, justicia global y defensa de la vida por encima de cualquier interés económico. Si te interesan los temas que impactan a Colombia y al mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu participación es clave para seguir construyendo un espacio de información crítica y consciente. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión. Preguntar a ChatGPT.